¿En qué bendito momento llegó este personaje a Genshin? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Yelan. Quedando una semana para el banner, quiero traeros todos los secretos, todo lo que os puedo explicar sobre todo prácticamente el año que he tenido al personaje. Cuándo C1, cuándo C0, cuándo arco, cuándo depende de ciertas cosas, mejores equipos, mecánicas, balances, substats, armas. Y bueno, la build creo que más voy a disfrutar incluso yo mismo de hacer porque es un personaje que me encanta. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros si no estáis suscritos y un buen comentario para el algoritmo. Vamos a hacer historia con el tema del comentario para el algoritmo. Y disfrutar de la build legendaria de Yelan. Ella es un sub DPS soporte. Es, en mi opinión, uno de los 4 mejores personajes, o incluso 3 en algunas situaciones del juego. Es un must pull, es decir, yo recomendaría que tengáis una Yelan en todas las cuentas. Es un tiro obligatorio como Kazuha, Nahida o ella misma. De hecho, serían los 3 personajes que diría que son must pull en este juego. Y te habilita y es best in slot prácticamente en 6 de los 10 mejores equipos del juego, bueno, 6 o 7 de los 10 mejores equipos del juego. Además de que es uno de los pocos personajes que a mínima inversión tiene uno de los mayores daños por rotación únicos, propios de todo Genshin Impact como soporte o con constelaciones incluso como Carrion Field. Así que vamos a ver los talentos. ¿Se coronan o no se coronan? Bueno, os voy a explicar una cosa de una rotación que hay en ciertos equipos, sobre todo con Jutao o con Bennett Carry, 2 de sus mejores equipos, donde sí se utiliza este pedazo de cargado. Ella escala en base a su vida máxima, con lo cual no hay que buscar nada de su stat de ataque porque todos sus multiplicadores importantes son en base a su vida, incluido este cargado que haces, que ahora explico cuando se carga la pasiva. Como veis pone daño de la flecha disruptora 20.84 de la vida máxima. Entonces, para los que jugáis a Yelan de manera convencional, un 1-10-10 o 1-9-9 es suficiente. Pero para los que queráis llevar a Yelan al máximo nivel y dependiendo del equipo si os da chance de hacer este pequeño cargado, por ejemplo os he dicho 2 equipos donde sí, pero por ejemplo en Raiden National, otro equipo donde también se juega, no daría tiempo a este cargado. Equipos de soporte para aumentar daño como Scaramouche o como Xiao tampoco dará tiempo a este cargado, así que depende de tu setup. Y básicamente este cargado, que es lo primero a comentar, es cuando se te ilumina la pulsera. Tú haces un cargado que no tiene prácticamente tiempo de carga y que escala un daño brutal. Este cargado, ¿veis? Pum y pum, rapidísimo. ¿Cuándo regeneráis esa pulsera? En la misma rotación, cada 5 segundos fuera de combate, cosa que en el abismo no va a pasar, pero como veis tengo otra vez la pasiva de la pulserita a los 5 segundos. Y aparte cuando tú enlazas 4, 5, y ahí tendría que tener otra vez, ¿veis? Ahí está, otra vez la pasiva. Cada vez que enlazas un enemigo con su elemental, también hay un, creo que 30 y pico % de posibilidades de activar la pasiva, con lo cual podrías tener hasta 2 cargados por rotación. Se suele tirar uno solo y muchas veces el combo, incluso cuando tú das al botón de cargado, que creo que cuando jugáis en PC con teclado y ratón es con la T, cuando jugáis en mando es dándole al botón de L2 o depende, si jugáis en celulares dejando apretado el botón del básico. Pues bien, los que jugáis en PC, si no le dais a la T y dejáis presionar el botón del ataque normal, también os carga el ataque cargado. Es más eficiente en el combo y más rápido hacer la elemental o arrancar el combo con el cargado, pero solo dejando presionar el botón del ataque normal, y esto es súper importante. Ahora, la elemental simplemente enruta o enraiza a los enemigos, los junta, cosa que junta enemigos sin ser anemo. Esto es muy importante porque al principio se estuvo testeando y tal, y parece ser que junta muy bien, parece ser, no, probadísimo que parece, o sea, que junta a los enemigos muy muy bien. No se esperaba esto de un personaje que fuese de hidro, de un elemento que no fuese anemo, pero si son enemigos pequeños, como digo, los deja en el sitio central hacia los que estén apuntando, hacia los que estés apuntando tú los enemigos. Es decir, tú puedes hacer así, enraizar a la máxima cantidad de enemigos y cuando acabas, ¡pum!, los pone más o menos hacia el centro de donde hiciste todo esto. Esto es súper importante. La elemental, como explicaba, como pone, te aumenta la resistencia y la interrupción de Yelan. Como veis, el daño es un 40.7% de la vida máxima de Yelan. La duración máxima mantener pulsado, como veis, son 3 segundos. Y el tiempo de espera, esto es ultra importante, son 10. Es decir, en 20 segundos habréis regenerado 2 cargas. Esto convea con el cooldown de la ulti, que son 18, no son 20, pero muchos de los equipos que vayas con Xiangling, con Raiden, con Xingqiu, sí tienen rotación de 20, con lo cual siempre estarás 20 con Yelan fuera del campo, con lo que al entrar siempre
tendrás 2 elementales si tienes la C1. Con lo cual va a ser un cooldown perfecto y su C1 es su mejor constelación. Que ahora hablamos de las constelaciones porque sé que es una parte que estáis esperando del vídeo. Y la elemental no tiene más, el daño que hace es un sinsentido. Llega a hacer 230 por elemental, que a lo mejor yo lo está poniendo por aquí por pantalla porque en directo me ha salido muchas veces. Y el daño por rotación cuando puedes llegar a vaporizarlas incluso, pues eso, sin sentido. Luego, la ulti. Es parecida a la ulti de Xingqiu, su aplicación es menor a Xingqiu C6, pero una vez tienes Yelan C2, que esto muchos preguntáis por ello, Yelan C2 equivale a Xingqiu C6 en aplicación, pero A, no hace falta Yelan C2, B, ni siquiera la recomiendo. Podéis tener una Yelan C1 con agua o C1 con cualquier otro arco. Ahora hablo de las armas y de C1 qué armas lleva, porque es totalmente diferente las armas de C1 que de las de C2 por un solo motivo. Y igual va a ser muy buena. E igual, como digo, podríais tener un Xingqiu C6 como aplicador máximo, aplicador full. Y luego una Yelan que aplicase un poco menos para otros equipos de dentro donde no hace falta tanta aplicación de Xingqiu, sino con la aplicación de Yelan es más que suficiente. Sobre todo el hit inicial que hace en área, que aplica una cantidad muy fuerte y luego simplemente el equivalente a una fuerza e intensidad de aura cada los 3 hits que metes a un enemigo con tu ulti. Esta parte técnica es complicada y no hace falta ni que la entendáis. Daño habilidad el daño habilidad inicial, el 13.5, es el hit inicial que aplicas en área a los enemigos. 13.15 de la vida máxima, talento 10. Daño del dado es 8.77 por 3. Duración 15 segundos en campo y tiempo de espera 18. Es decir, es un 18-15 menos el tiempo de gasteo es un 16,5-18. Es decir, 1 segundo y medio donde no están haciendo nada, con lo cual es prácticamente una duración perfecta. Energía 70, 10 menos que Xingqiu, pero bueno, genera partículas hidro al igual que Xingqiu y sus mejores equipos es jugándose junto a Xingqiu, que también estaba la historia de... Pues se tira o no se tira. Y luego creo que nada más. Cuando el personaje de una manera normal, con las primeras cuerdas salvavidas y algún perro enemigo. Vale, también genera ataques coordinados cuando tu elemental golpea a los enemigos. Puedes cambiar el tirar la ulti y luego 2 elementales viendo la rotación, pero bueno, la rotación de cada equipo es muy diferente con Yelan. Primer talento de ascensión. Cuando Yelan tiene elementos diferentes en el equipo, contándose a sí mismo y pone 1, 2, 3 o hasta 4 elementos diferentes, la vida máxima de Yelan aumenta en un 6, 12, 18 y 30. Sueles utilizar el 3 cargas 18% de vida máxima porque sueles jugar con 3 elementos diferentes. Suele ser Jutao, doble hidro y un cuarto personaje, Nahida, doble hidro y una Raiden, por ejemplo, Electro. Los Vape and Chill solo son 2 personajes, con lo cual solo son el 12% de vida, entonces es un poco menos, depende del equipo, ¿no? Pero sueles jugar con las 3 cargas de vida máxima, recordando que todo escala con vida, como estaba comentando. Esto. Y según talento de ascensión, hace que aumente el daño infligido del personaje en uso dentro de los efectos de la ulti a más tiempo pasa en campo, hasta un máximo del 50%. Básicamente, nada más empezar haces un 1% de daño infligido y se aumenta 3.5 por cada segundo hasta un máximo del 50%. A los 10 segundos será 35 y a los 15 segundos será el 50, con lo cual es progresivo. Este buffo de aumento de daño infligido hasta un 50, que es un sinsentido de verdad, pues es súper bueno para jugarlo con Scaramuch, con Xiao, Jutao lógicamente se beneficia, y cualquier otro equipo de un personaje on-field, que al menos esté 10 segundos. Y luego el talento es que las recompensas de Liyue cuando la mandas a explorar aumentan un 25%, para mandarla a minar también. Hasta para minar es buena Yelan, así que este es el kit de Yelan. Funciona, como sabéis, ya sabéis, lo hemos hablado muchísimo, como un Xingqiu. Tiras elemental, ulti, elemental, o las 2 elementales y una ulti, o la ulti y luego 2 elementales en rotación, porque en Vape and Chill tiras la ulti, pero luego mucho después las elementales para vaporizarlas, por ejemplo. Así que el kit de ella, ya sabéis. Estaba buscando dónde aparece lo de la irrupción, lo de que cuando tiras con la elemental y según la cantidad de enemigos te da una carga de la irrupción, pero no lo estoy viendo donde narices está reflejado. Pero estoy seguro que en uno de los talentos está reflejado el tema de que cuando enraizas enemigos, no sé dónde, pero cuando se enraizas te da una carga también de esto. Las constelaciones, a ver cuál es la que merece la pena. La C1 es súper indispensable y es la que os permite no llevar sacrificio y Favonius. Tal vez en este apartado de la C1 es donde querría explicar el tema del arco, aunque haré un vídeo aparte hablando del tema del arco. Básicamente, el aporte de Yelan al equipo, no el suyo propio, es esta cantidad de energía. Y la cantidad de energía suficiente para que fuese una batería decente o al menos haga su trabajo bien para el equipo, además del daño que aporta, es cuando tienes las partículas extra del Favonius para el equipo a C0. Lo mismo con sacrificio en los equipos que te permite hacer 2 elementales
a C0. Por ejemplo, en Raiden National es mejor hacer solo una elemental y no dos, por ejemplo, que es un equipo muy jugado con Yelan y es best in slot por encima de Shinkyu. Y con su C1, además de Favonius o Sacrificio, también tienes las dos cargas que te duplican las partículas para el equipo. Si tú tienes C0 y no llevas Sacrificio o Favonius y llevas el Aqua, que está la Pseudo Will, y creo que es importante explicar, de reloj de recarga, casco de vida, se puede compensar porque el casco te da 62 de daño, pero al llevarlo de vida lo compensas con el agua que te da 88, que son 26 más que el casco. Pero aunque tengas 26 más de daño crítico, lo que tienes es la mitad de partículas para el equipo. Con lo que aunque compenses 26 de daño crítico con el reloj de recarga y el casco de vida llevando agua a C0, no compensas de ninguna manera la recarga o la cantidad de partículas que generas al equipo. Y eso hace que cualquier equipo necesite construirse con 15 o hasta 20 más de recarga de energía si tiene 5 partículas menos por rotación. Bueno, 10 depende del equipo y del elemento del equipo, porque las partículas serían o hidro en el caso de C1 o sacrificio, o neutras en caso de Favonius. Con lo cual le voy a recomendar 1.000.000 de veces C1 sin Aqua a C0 con Aqua. Sobre todo porque la C1 te permite que ya no lleves sacrificio o Favonius y lleves armas que le den daño crítico, como puede ser el agitador del relámpago de Yoimiya u otras armas que ahora la sección de armas explica. Así que la C1, al igual que la C1 de Hu Tao de Yelan, es ultra mega super necesaria, de las mejores C1s del juego. Ahora, la C2 cada 1.8, es decir, en teoría con una cadencia de básicos normal, uno sí, uno no, te va a meter un hit extra de hits de tu ulti. Esto va a aumentar la cantidad de aplicación de Yelan para que sea equivalente a Shinkyu C6, lo que pasa que igual no aplicas a melee como Shinkyu, con lo que Shinkyu sigue siendo mejor, y ese hit escala un 14% de la vida. Yo personalmente no la recomendaría. Sé que muchas personas e incluso muchos creadores, a pesar de cosas que han pasado, sí ven las cosas que yo comento y demás, porque me doy cuenta de que hacen cosas diferentes a lo que la mayoría de gente o que fulanito o venganito dice. Y esto del tema de la C2 es interesante, porque si bien te aumenta el daño, como expliqué, tener versatilidad, tener un personaje como Shinkyu C6 que te aplique muchísimo, pero uno que te aplique un poco menos para otra clase de setups, sobre todo Sinnoh o setups de Dendro, donde no necesitas tanta aplicación de Shinkyu, viene bastante bien tener versatilidad con uno que aplique mucho y otro que no. No necesitas en ningún caso dos Shinkyus C6. Sí necesitas un Shinkyu C6 y luego una Yelan que haga todo lo que hace perfectamente, pero no tiene por qué aplicar tanto, porque no te beneficia todo lo que cuesta una constelación, básicamente. Y no te va a habilitar ni solucionar, en teoría, ningún equipo, porque el único personaje que realmente es totalmente dependiente de la C6 de Shinkyu es Hu Tao. Y si tienes a Hu Tao con Shinkyu, tienes a Yelan en otro equipo, con lo cual no existe una dependencia de la C2, no es necesaria, es solo por gusto. Luego, la C3 nos da la última 3 que nos vuelve a Yelan, Jesucristo bendito en la tierra, que aquí la tenemos. La C4 nos da mucha más vida máxima al equipo y esto beneficia sobre todo equipos de Hu Tao y se beneficia a sí misma, dice, porque enemigo marcado con la cuerda, es decir, si son salas unitarias la C4 está bastante capada, pero si son salas multitarias del abismo, pues no. En la explosión, con la explosión aumenta la vida máxima de todos los miembros del equipo en un 10%, hasta un máximo de 40, hasta un máximo de 4 personajes. Esto multiplicaría el daño de tu Hu Tao en multitariet básicamente, o con un Zhongli también si quieres, y bueno. Pero no es lo más loco del mundo. Una Nilou también, esto si fuese para jugar Yelan C4 más Nilou, pues imaginar lo que puede llegar a pasar un equipo de Bloom, ¿no? Pero bueno, no es tampoco una cosa del otro mundo. Sí es una buena C4 para ser un 5 estrellas. Sabéis que hay C4 que son malísimas. La elemental más 3, y esto es que básicamente Yelan se convierte en carry. Se convierte en unos personajes con mayor daño por rotación del juego, literalmente, y se puede llegar a bajar enemigos de un básico con todos los hits que hace, incluso en el abismo. Dice, tras usar la ulti, Yelan entra en estado de planificación táctica. Básicamente la vuelve carry, hace que creo que son 5 primeros básicos, haces el daño de ataque cargado. El cargado este de la pasiva, que escala con vida, pues lo haces con los 5 primeros básicos. Con lo cual, estando en campo rollo 6-7 segundos, con una rotación de un carry on field, se merienda cualquier carry hidro del juego. Se merienda Tartaglia, se merienda Ayato, se merienda casi cualquier personaje y se convierte en uno de los carries on field sin tener que hacer reacciones de daño puro de elemental más fuertes, por no decir el más fuerte unitariet del juego. Si hace uno con arco tiene daño por rotación suficiente para bajarse abismos y salas del abismo ella sola, como os he traído en vídeos anteriores del canal, y si queréis verlo, ir a verlo porque están en el canal, la C6 la convierte en imparable. Y bueno, si lo leemos, dice, en este estado sus ataques normales se convierten en flechas irruptoras, las del ataque de esto cargado,
Similares a las flechas irruptoras normales, pues la del cargado, que infligen un 156% de su daño original, es decir, un 56% más del propio 100%, o sea, hacen como 200 y pico a talento 10, con lo cual casi más de 300 y pico de escalado de vida. O sea, eran 20, un segundo, eran no 300 sino 20 de la vida máxima, pero sí un 156, con lo cual escalaría a 30% de vida máxima es escalado, que es casi un poquito menos de lo que haces con la elemental. Y yo llego a hacer 230k vaporizados con la elemental, o sea, imagina. Este año se considera año de ataque cargado, que esto es lo de menos, esto da igual, se usaría el corazón de las profundidades. Y el estado de planificación dura 20 segundos, es decir, cooldown de rotación de tu ulti. Y solo se puede los 5 primeros básicos, pero realmente estás en campo casi 6-7 segundos como un carry. Jesucristo bendito a C6, no hace falta ni tener otros personajes. Tienes Yelan C6, te entras ahí solo con Yelan y te cargas el abismo, te lo revientas. Sets. Aquí hay diferencia de sets según si tenéis la C1 o no, porque básicamente con la C1 lleváis un arco que os da menos recarga, pero las partículas que genera siempre van a ser hidro. Si lleváis el Favonius R5, también tenemos lo mismo que tener una C1, perdón, el sacrificio R5 también, pero si llevamos Favonius o sacrificio R3 o R4 que pueden no saltar, entonces cambia la diferencia total de recarga de energía. Entonces, si lo vamos a jugar faltándonos recarga de energía, pero incluyendo como buena opción C1 y arco, en cualquier caso el set de emblema del destino full nos va a ayudar un montón y nos va a dar un montón de daño en la ulti, sobre todo si no tenemos C1 y arco o no nos pasamos de recarga a unos niveles espectaculares, porque ahora os explico las recargas suficientes. ¿Cuándo no llevaría emblema Yelan y mejorarías tu daño más aún? Cuando tenemos C1, cuando ya el sacrificio ya no es una probabilidad, sino que saltará siempre este sacrificio, y conseguimos en su stat llegando, tenemos que pasarnos de unos 160 de recarga, o si jugamos junto a Shinkyu podemos capear en 155. Si no vamos con Shinkyu y sin ninguna batería extra, 165 para arriba. En cuyo caso con C1 y arma es más daño por rotación llevar 2 de nobleza, que nos da 20% de daño en la ulti, y 2 de corazón de las profundidades, que nos da 15% de daño hidro. Adicional a esto, y como tercera mejor opción para el 2 y 2 por debajo de estos 2 y 2 que estáis viendo, también le daría muchísimo daño llevar 2 de geoarmada para el 20% de vida si no conseguís este 2 y 2. Principalmente, como digo, si no hay C1 y arco o el sacrificio no está R5, es mejor el full emblema, pero igualmente no hay que pasarse de 180, porque con 180 tenéis perma ulti. Cuidado con el 180, que a mucha gente veo que se ponen 200, 230 y estáis perdiendo mucho daño, porque el set de emblema te da por cada 10% de recarga 2.5 de daño en la ulti. Es decir, que te sobren 20% de recarga, son solo 5% de daño en la ulti. Si ya le pones 2 de corazón de las profundidades son 15, que es el triple de que te sobren 20 de recarga. ¿Por qué explico que te sobren 20 de recarga? Porque una build muy normal en Yelan C0, que será muchos de vosotros, es llevar Favonius, que te da 61 de recarga, con full emblema, que está bien, pero te da 20, con lo cual tienes 61 y 20, 181. Ya, no necesitas más. Si tienes 200, estás perdiendo recarga. Entonces la build de Favonius con full emblema debe tener 0 de recarga de energía en los substats, porque si no te pasas. Y si vais a ir con sacrificio, que te da 30 más 20 del set, de nuevo sacrificio más full emblema tienes 50 sin hacer nada. Realmente esa Yelan, si es R5 el sacrificio, llegando a 65-70, es decir, solo 10-15 más de substats de recarga, ya tendríais perma ulti. El resto es perder daño y hay que invertir en probabilidad, daño crítico, vida por ciento y ya está, porque la recarga tienes que llegar al top. Y de nuevo el mayor daño por rotación con C1 y arco para los que ya lleguéis a este nivel. Y es un sinsentido, o sea, sería lo que más recomendaría en casi cualquier situación. Ya podéis incluso intentar llevar este 2 y 2 con la recarga suficiente. Yo tengo 155 de recarga exactamente, y aquí está el Chifos, pero a veces juego, siempre que juego a Yelan la juego o doble hidro con Shinkyu, con lo cual tengo perma ulti, o mi Kazuha tiene Chifos, con lo cual tiene perma ulti siempre. Entonces es el baremo exacto que necesito. Si vais con Shinkyu, como digo, 55 es suficiente. Si no vais con Shinkyu o con Kazuha, tenéis que pasaros de 60 a 65. Luego, ¿qué hay que buscar? Aclaré ya el tema del reloj de recarga casco de vida y el motivo, con lo cual no llevéis Aqua C0, reloj de recarga casco de vida, es perder daño, y ese Aqua de hecho hasta podría estar haciendo mejor trabajo en una Ganyu, en un Tartaglia, en una Yoimiya. El Aqua es un arco increíble para el juego.
Traeré un vídeo de si recomiendo tirar al agua o no, por qué. Dejadme en los comentarios si queréis algún vídeo relacionado con el agua, con Jutao o con alguna otra cosa puntual. Y como digo, probabilidad crítica, daño crítico, vida por ciento. No, nada de vida plana, que mucha gente se confunde y suele buscar vida plana. No, porque también es vida, no ayuda y es mucho peor cada substat de vida plana que cada substat de vida porcentual. La vida plana es un fallo para los artefactos. Y la recarga hasta tener suficiente recarga. No hace falta más de la suficiente. Incluso si llevas emblema, por cada 10 de recarga son solo 2.5 de daño. Mejor conseguir un substat de vida por ciento, de probabilidad o de daño, que te dará mucho más daño que la substat de recarga, incluso a pesar de llevar emblema. Y recordar no pasaros de los 180 de recarga, porque ya estáis perdiendo daño e igual tendréis permaulti. Reloj siempre de vida, el cáliz siempre de daño hidro y el casco de probabilidad o daño, pero preferentemente de daño, porque Yelan escala con probabilidad. Sin hacer nada tienes 24, con lo cual en substat puedes conseguir el resto y el casco de daño y llegar al cap de proporción crítica. Ahora, las armas están muy bien resumido. ¿Por qué? Porque a C0 siempre tiene que llevar sacrificio o Favonius. Y por el tema que hemos hablado y la justificación y el argumento que os comento, de que si no llevas estos dos y llevas Aqua, porque sacaste el Aqua y no sacaste la C1, con reloj de recarga y casco de vida, el problema que tienes es la recarga del resto del equipo. Que da igual, esa no la puedes solucionar de ninguna manera si llevas Aqua. Con lo cual el Aqua le sirve a otro personaje. Entonces, C0 siempre sacrificio y Favonius. El daño por rotación total del equipo. Las recargas de energía del equipo. El daño de la propia Yelan va a ser lo más eficiente y lo que más te va a gustar y que va a ser cómodo para tu jugabilidad con sacrificio o con Favonius. Y después, cuando ya la tienes C1, realmente es cuando ya llevas el Aqua Simulacra, que es su mejor arco. Después del Aqua Simulacra, recordar que el ataque base de las armas a Yelan le da exactamente igual. Ella solo busca las stats y las pasivas. Entonces, el segundo mejor arco después del Aqua es el agitador del relámpago de Yoimiya, que te da 66 de daño crítico. Y después de estas dos armas tendríamos la elegía del fin. Y aquí con la elegía del fin, que muchos estáis diciendo, a ver si en las armas habrá la elegía del fin. Hago un paréntesis, atentos a lo que voy a explicar. La elegía del fin, cuando ya es C1 tu Yelan, a menos que tengas 0 de recarga en substat, suele hacer que sobre la recarga. Entonces, está bien, pero realmente la pasiva de la elegía del fin, que te da ataque y maestría al equipo, solo ayudaría prácticamente para un equipo de Jutao. O para un Raiden National tampoco iría mal. Para el resto de equipos la elegía del fin no está tan bien. Y en este mismo paréntesis de la elegía del fin, una excepción, y solo una excepción. La elegía del fin es buen arco para Yelan a C0 y no a C1, que es la parte que estamos hablando, en los equipos de Jutao. O en los equipos de doble hidro con Shinkyu, donde Shinkyu puede equilibrar la recarga del equipo si tal vez vais con Raiden o algo así y hay mucha recarga de energía. Pero principalmente, para que no os hagáis líos, fuera del sacrificio y el Favonius a C0, solo recomendaría la elegía del fin en equipos de Jutao y sobre todo si vais doble hidro con Shinkyu. Si no, seguiréis teniendo problemas de energía. Cierro paréntesis. Entonces, elegía del fin a C1, que estamos hablando de arcos a C1, no le viene mal, pero perderías muchísimo daño y realmente esa maestría solo beneficia, repito, con C1 esta vez, equipos de Jutao o tal vez el equipo de Raiden para beneficiar a Xianglin cuando haces la doble reacción. Fuera de eso, no. Luego, armas como el Alas Celestiales, que en total te da esto 64 de crit value, que sería parecido al agitador que te da 66 de daño crítico. También está muy bien el Alas Celestiales, aunque no aproveches el ataque base. Y de 4 estrellas, el mejor arco sería el último acorde, por el 48% de daño en tu ulti. No recomendaría 4 estrellas a C1 y el último acorde solo es para la C1. El peñasco, porque no te da daño crítico ya, pero es que hay armas de 3 estrellas que te dan más daño crítico. Apuntar las dos mejores armas de 3 estrellas que estarían por debajo del último acorde, de la elegía del fin, del agitador del relámpago y del Aqua Simulacra, que serían arcos para C1. Se llaman Arco Recurvo y Juramento del Arquero. No sé si los tengo por aquí o no. Sí, mira, Juramento del Arquero y Arco... No, Arco de Cuervo no, Arco Recurvo. Este es de Cuervo, este no es. Bueno, Arco Recurvo es un arco de 3 estrellas verde que te da 46% de vida y es súper bueno para Yelan. Y este, el Juramento del Arquero, te da 46% o 44% de daño crítico. Por eso no merece la pena meterle el arco del peñasco oscuro a Yelan. Porque si tienes un arco de 3 estrellas que posiblemente tengas gratis, que te da 44 o 46 de daño crítico, no quieres este arco que te da 36. ¿Para qué? Si no aprovechas nada más ni el ataque base ni la pasiva. Y por último me preguntaréis muchos, bueno, ¿y el esto que le da recarga y daño infligido? Hombre,
Para C1 no estaría mal, pero por debajo del último acorde, siempre y cuando pues te equilibre el tema de la recarga, esto es muy importante. El daño infligido no está mal, pero nunca te aseguras que sea ese máximo, porque es como RNG, y ese máximo de 28 a veces es 12, a veces es 20, a veces es 28. Así que realmente este arma no sería algo adecuado para Yelan, a pesar de que vino en su versión como un arma free to play, el arma free to play que podría venirle bien. Y a C0 tampoco, porque no te genera partículas como el arco de Favonius ni como el sacrificio. Entonces ni para C0 ni para C1, sinceramente. Mejor que este arma conseguís mejores substats o full emblema o 2 piezas de emblema para la recarga y le metéis el juramento del arquero con 46 de daño crítico o el arco recurvo este que da vida y ya está. Estos son todas las armas de Yelan. Substats. Lo primero y más importante es no conseguir nada de ataque, que lo hemos hablado antes porque no funciona con ataque. A C0, recordar los baremos de recarga que ya he explicado y dependiendo del equipo y demás, pero básicamente a C0 con Favonius y Set conseguís 81 y no podéis conseguir menos, con Sacrificio y Set conseguís 50 y como he dicho tenéis que llegar, si tenéis Sacrificio R5, a más de 160-65 dependiendo de los equipos, si vais con Shinkyu no hace falta tanto y demás, pero los baremos más o menos se barajan ahí y ya tendríais perma ulti. Después de ahí todo se invierte, como digo, en vida por ciento, probabilidad y daño. No le hace falta la maestría a pesar de que vaporiza bien sus elementales, su daño no proviene de vaporizar sus elementales, proviene de su ulti. Con lo cual, la proporción crítica a C0, si no tenéis C1 y arco, que os puede cuadrar perfecto el cap de proporción, sería cerca de 69, que es la probabilidad perfecta prácticamente, a menos coste de oportunidad, mayor proporción crítica. 69 de probabilidad, con C0 sería de conseguir cerca de 170 y si podéis conseguir más, podemos pues, conseguir más. De hecho, en los flexeos en directo o las revisiones, gente me consigue con Favonius 200 de daño por unos substats perfectos, pero bueno, no es el caso. 69, 170. Sería un muy buen equilibrio para Yelan's C0 sin arma de crítico. Y la vida, tenemos dos maneras de aumentar la vida. Una es la consonancia hidro y una es la pasiva que hemos hablado aquí. Entonces realmente con que sin bufos esté en unos 31-32k de vida estaría bastante bien. Luego con bufos en campo he visto Yelans ponerse en 40k. La mía personalmente se pone en 38. Solo que en el equipo que está ahora, como veis, no hay ningún hidro para la consonancia, con lo cual estaréis viendo 36, bueno, estaréis viendo 36.656, pero realmente la mía llega a 38k y pico. Así que lo ideal sería eso, 31 más consonancia más pasiva, llegáis a 34, 35. Si llegáis a un poco más, yo llego a 38, pues porque hay muy buenos substats. Y por último, si tenéis C1 y su arco, o incluso el agitador del relámpago, que os da un poco menos de daño crítico, lo ideal sería intentar acercaros al cap de proporción, que sería 69, o si podéis un poco más, pero 69 es optimísimo. Y el daño crítico, 235, 240 es el cap. A partir de ahí, como siempre, el abismo suele dar una tarjeta de daño crítico, pasáis de 250. Y recordar que en todos los personajes, a partir de ese capeo de proporción crítica, 70, 240, dejándolo muy fácil, es mejor invertir en el substat que escale con los talentos. En el caso de Yelan es vida, en el caso del resto de personajes es ataque normalmente. Ayaka suele tener este mismo problema porque te pasas de proporción crítica y es mejor invertir en ataque, lo hemos hablado mucho y tal, pero bueno, eso es para otro vídeo. Y por último, qué ganas tenía de traer esta build y explicaros todo de Yelan, es que el personaje me encanta. Y por último, los equipos. No es cuestión de traeros en la build los equipos porque podemos estar 10 años, pero los mejores equipos de Yelan en daño por rotación, si vamos a los tops prácticamente de Multitariet o Unitariet o la tier list de equipos meta, buscar en el canal 10 mejores equipos de Genshin Impact, porque hace muy poco, menos de un mes, os traje el top 10 y ese vídeo va rumbo a los 100k antes de un mes de visitas. Gracias por el apoyo al canal y suscribiros, que vamos rumbo también a los 100k suscriptores en el canal. Pero básicamente ella no aparece en el Raiden Hyper Carry de C2, es mejor mona por el look, pero automáticamente después es best in slot por encima de Shinkyu en Raiden National. Ya sabéis que para Jutao, si lleváis doble hidro es muy bueno, y si vais Jutao sin Shinkyu pero sin ninguna fuente externa de piro, es decir, no lleváis Bennett Kazuha, ni Bennett Sakarosa, ni Zoma Sakarosa, ni Janfei o Chinjan Sakarosa o Kazuha, es decir, lleváis Fischl, Zhongli, Yelan, Jutao, entonces sí es best in slot por la aplicación básicamente. Si lleváis doble Geo con Jutao también es best in slot porque es la única fuente de hidro, etc. En los Unitariet es prácticamente está en los dos de los 5 mejores equipos Unitariet, el 1 y el 2 está Yelan. El Beipan Chill, ya sabéis, Bennett, Yelan, Shinkyu, Xianglin, donde vaporizas todo literalmente si haces bien la rotación, y preferiblemente Bennett C6 habilita mucho mejor este equipo para aplicar más piro con los básicos, y así Yelan pues vaporiza las dos elementales.
y el Raiden Hypercarry. O sea, perdón, Raiden Hyperbloom. El Yelan doble hidro otra vez. Raiden triple maestría y Nahida. Y luego el cuarto, quinto mejor equipo unitario, de nuevo el Jutao doble hidro, pero que también es muy bueno en multitarget si lleváis un Kazuha o algo así para juntar enemigos. ¿Qué más decir? También es Best in Slot con Xiao por el daño infligido y con Scaramouche. Si lleváis la core ahora de los Anemos, que es Faruzan C6 Bennett, y lleváis ahí ya pues a Xiao o a Scaramouche. De los Best in Slot por el daño infligido ese, para los dos es Yelan como último personaje. Además de que en Scaramouche con los básicos, pues imaginar también el daño que vas haciendo con los básicos con los hits de Yelan. Y se me estará pasando 1000 equipos, seguramente. Pero estos son los más destacables ahora mismo en el Genshin. Poquito más. Os voy a traer un montón de contenido de Yelan. El tema de simplemente un vídeo reflexionando si es must pull o no, aunque en la build creo que recojo todo mi conocimiento sobre ella. Pero os traeré un vídeo de si es must pull o no, es decir, es obligatoria o no. Os traeré un vídeo de Yelan en 1 minuto, además de todo lo mismo con Jutao. Os traeré un vídeo como el formato de Lisa que os ha encantado. Dejadme en los comentarios cuando queréis la build de Lisa, creo que las tendréis antes de lo que esperáis. Traeré un vídeo, como decía, de Yelan God Mode, haciendo los daños por rotación más altos, los abismos que he hecho con solo Yelan, o Yelan con Zhongli, en plan, pasándome salas, destrozándolas solo con Yelan, etc. Bajándose al lobo, todas estas cosas. Y se me ha olvidado un equipo con Sino, que me acabo de acordar. Ahora mismo Nahida, Sino, Yelan, Zhongli también es un muy buen equipo, que si os falta sustain o hay corrosión o lo que sea, Nahida Ámbar lo cubre muy bien. Y también Yelan Best in Slot con Sino. Cuando exista Baizhou, probablemente Baizhou C1, hacer clip de esto porque vais a pensar que si nos tratamos. Baizhou C1, Nahida, Yelan y Sino va a ser, yo creo que Best in Slot por encima de Shinkyu. Shinkyu se lleva ahora por la aplicación, pero también por la resistencia. Nahida Ámbar más Shinkyu más Viajero Sino es Best in Slot, es el mejor equipo de Sino a día de hoy. Pero cuando puedas tener Baizhou healer dentro con C1 que va a aplicar bien, ya podrás poner a Yelan en vez de Shinkyu, porque tendrás un healer puro que es Baizhou. Y entonces Sino, con el bufo del 50% de daño infligido Yelan, se convertirá en más fuerte de lo que es aún, si cabe. Así que bueno, con este último guiño, los que llegan al final del vídeo, dejadle en los comentarios Sino Hyperbloom para saber quién llega hasta el final. Y ahora sí me despido. Dejad una buena ulti de Bennett, un buen comentario, suscribiros si no estáis suscritos. Y muchísimas gracias por el apoyo, gente. Espero que os guste mucho la build. Links aquí abajo en la descripción, directo los días. Nos vemos esta noche, plataforma morada. Que no falte nadie. Y estoy sorteando una skin de Yaka cada día. Y 5 Yelans y Jutaos el día del banner. Así que no falte nadie en las tiradas tampoco. El resto de redes, pues me seguís, TikTok, Twitter y no sé qué, como siempre, ya está. Poquito más. Cuidaos mucho, gracias por ver el vídeo hasta el final. Tener muy buen día. No seáis miñis. Y chao.